gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso solo en Él, porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Creí estar solo en mi dolor. No vi que muy cerca estabas tú. Perdón, Cristo amado, por no recordar que tú prometiste mi carga llevar. ¿Cómo puede ser que no percibí tu presencia allí levantándome? Me diste fuerzas, Señor, para ponerme de pie. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Compraste mi alma y mi eternidad. Soy salvo por siempre, teniéndote a ti. No sé cómo pude, Señor, olvidar que en todas mis luchas venciste por mí. Hoy enfrento al mundo de frente otra vez. Tú vives en mí, ya no olvidaré. Tu fuerza tengo, Señor, para no mirar atrás. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Tu fuerza tengo, Señor, para no mirar atrás. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 47. Vamos a continuar mirando la vida de José, pero habíamos visto que el Espíritu Santo pone su atención nuevamente sobre su padre Jacob. Y vemos que realmente Jacob se ha servido de la bendición de Dios. En todos estos años ha adquirido fe, adquirió misericordia, amor, y ahora puede bendecir. Es conforme a la medida de bendición que nosotros recibimos que vamos a bendecir. No podemos dar lo que no tenemos. Esas bendiciones, en el libro de Efesios encontramos que son bendiciones espirituales, especialmente. Toda clase de bendiciones espirituales vamos recibiendo en esta peregrinación, como dice Jacob, para poder llegar a ser de bendición.
Y vamos a leer en Génesis capítulo 47. Dice la palabra en el verso 10: y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Bueno, Jacob dispensacionalmente representa a la nación de Israel, que luego de que sea otra vez recibida en comunión con José, tipo de Cristo, va a ser realmente de mucha bendición. Israel hoy está ocupando un lugar fuera del programa y propósito de Dios, conforme a lo que Dios destinó para ellos. Ellos rechazaron a su rey. Y esto causa un caos mundial. Dios, cuando puso las fronteras de las naciones, puso determinando primeramente el lugar de su pueblo. Pero su pueblo está en rechazamiento y, por supuesto, está fuera del orden de Dios, de la comunión de Dios. Y esto trae problema a todo el mundo, hermano. Trae problema porque Israel está fuera del orden divino. Pero cuando Israel vuelva al orden y vuelva a la comunión con Dios a través de Cristo, de su Mesías, que es Jesús, el Señor Jesucristo, bueno, va a ser una bendición a las naciones. Realmente ahí se va a cumplir, serán bendición a todas las familias de la tierra. Y habíamos visto también en el verso 11: así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión. Habíamos visto que los hizo heredar, les dio una posesión con autoridad. Y habíamos dado la manera en que la gracia nos da. La gracia nos hace comprar para que tengamos un derecho sobre lo que tenemos a través de la fe. Nosotros somos herederos de Dios, tenemos una posesión en los cielos que es realmente totalmente nuestra, con toda autoridad. Habíamos leído en Isaías: venid y comprad sin dinero. ¿Por qué no dice vengan que yo les voy a dar? Pero no, hay un precio, pero ese precio no pagamos nosotros. Pero ese precio pagado por el Señor nos da derecho, porque hubo una compra, hay un boleto de compra, por el cual nosotros hemos sido hechos poseedores de todo lo que el Señor ganó. Y todo es por fe, todo es por fe. Por eso dice: así hizo habitar a su padre, a sus hermanos, y les dio posesión en la tierra de Egipto. Y en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como mandó Faraón. Así que le dio una porción escogida a su familia. Pero no quedó allí. No solamente el Señor nos ha dado una posición en Cristo, en los lugares celestiales, sino dice en el verso 12: y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de sus hijos. La palabra alimentar que vemos aquí, hay una versión que es mucho más fidedigna y dice: los nutrió. Los nutrió. Sin duda vinieron de esa hambre que había flacos. Y así es cuando nosotros venimos al Señor. Todavía nos falta ser robustos. Hemos adquirido una vida perfecta, que es la vida de Cristo, pero esa vida tiene que ser fortalecida. Y Él dice: los alimentó, los nutrió. La palabra nutrir significa aumentar o dar nuevas fuerzas. Recibir fuerzas nuevas, desconocidas. También significa colmar, fortalecer. Otro significado significa reparar partes que perdieron virtud, vigorizar.
Y así realmente es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Dios nos ha dado una nueva posesión, pero en esa posesión Él también, hermano, está fortaleciéndonos, nos fortalece, para que podamos gozar y permanecer en esa heredad. Porque el enemigo muy fácilmente, hermano, nos hace perder los derechos. No es que vamos a perder los derechos porque un día Dios se levanta y nos saca lo que Él nos dio. No, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La herencia, todo lo que Cristo ganó es nuestro y nadie nos puede sacar. Pero nosotros, si estamos débiles, podemos llegar, hermano, a pensar que no merecemos o no hacer uso de eso. Menospreciamos lo que somos. Por eso necesitamos alimentarnos. Por eso vemos que Él allí los nutrió, los empezó a fortalecer. Y así vemos dónde está, como dijimos, nuestra posición. Vamos a ver algunos versos en Efesios capítulo 1, primeramente en el verso 3. Efesios capítulo 1, en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, toda clase de bendiciones espirituales, la salvación, realmente la llenura del Espíritu Santo, su palabra, tesoros, misterios, el alimento que viene de allí y todo lo que nosotros también podemos alcanzar a través del nuevo hombre. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y bueno, esto es algo muy precioso. Ese es el lugar de bendición, a través de la nueva posición que nosotros hemos tomado, a través de la fe, a través de estar en Cristo. Bueno, Él nos dio una nueva posición y nos dio en esa posición una herencia para que nosotros podamos gozarnos. Nosotros debemos, hermanos, sacar la vista de las cosas naturales. A veces nosotros miramos, tenemos un buen celular, quizá tenemos un buen vehículo, tenemos una buena casa, tenemos un buen televisor. ¿Y cuánto a veces nos da gozo? Miramos, yo a veces miro que tengo lindos zapatos, hermano, yo ya estoy contento. ¿Cómo me gustan mis zapatos, hermano? Pero tenemos una herencia en esta nueva posición que muy poco admiramos. Tenemos que verdaderamente ver la herencia que tenemos, porque realmente allí está nuestro corazón, allí está nuestra verdadera riqueza. En Colosenses capítulo 3, vamos a leer en el verso 1 al verso 3. Colosenses capítulo 3, verso 1 al verso 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ahora dice, poner la mira en las cosas de arriba, porque nosotros somos de arriba, nosotros ya no somos de este mundo. Y ahora dice, poner la mira en las cosas de arriba. Por eso es que José los apartó de los egipcios, para que ellos no tengan deseo por lo que había en Egipto, pero les dio una tierra ahí en Gosén. Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es la seguridad que tenemos cada uno de nosotros. El Señor nos dio una heredad que nadie nos puede quitar, nos dio la vida eterna, nos dio herencia, y ahora Él nos da de comer, para que nosotros podamos permanecer en manera práctica y gozar de manera práctica de ese lugar. Este lugar, hermano, es arriba. Sí, estamos ocupando un lugar acá abajo ahora, estamos sentados acá, pero por la fe estamos allá.
Estamos en los lugares celestiales. En Efesios capítulo 2 dice en el verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, aun que era algo imposible para el hombre resucitar a uno que está muerto y encima lleno de pecado, lleno de maldición, de condenación. Pero allí el Señor nos encontró y nos levantó, y dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí estamos sentados, hermano, por la fe. Ese es nuestro lugar. Esa es la posición que el Señor nos compró. No depende de lo que nosotros hagamos. Es lo que el Señor nos dio por heredad. Nos corresponde porque el Señor pagó un precio. Entonces nos sentó en los lugares celestiales y nos resucitó juntamente con Él. Ahora dice en Colosenses, si habéis resucitado, seguid buscando lo eterno, las mejores cosas, nuestra herencia. Hay más. La salvación de nuestra alma es el comienzo, pero hay más. En esos lugares, así como Dios le dijo a Abraham, ve a su largo y a su ancho, hablando de la tierra de Canaán, que representa los lugares celestiales. Tenía que recorrer. Y fue poniendo su tienda y recorriendo. En el tiempo de la conquista, Josué tomó mucho, pero llegó a decir Josué, aún queda mucha tierra por conquistar. No sean negligentes. Tenemos que tomar, hermano, porque el Señor viene pronto y esta vida termina, es pasajera. ¿Qué vamos a llevar en los bolsillos, hermano? Pero sí, lo que nadie nos va a sacar es la herencia. Y si nosotros sufrimos con el Señor, vamos a tener una herencia especial junto con Él. Pero, hermano, busquemos las cosas de arriba. Por eso dice que Él los nutrió, para que ellos crezcan, para que ellos puedan ser fuertes. La palabra nutrir también viene de la palabra amamantar. Así como una criatura que sale de la panza de su madre y bueno, empieza a alimentarse con amor. No es solamente alimentar, la palabra eso refiere un cuidado especial. Habíamos visto que ellos habían venido de mucha hambre. Y así nosotros hemos venido, hermano, del mundo y bueno, el Espíritu Santo nos empieza ahora, que somos hijos de Dios, a fortalecer en el hombre interior. Nos empieza a colmar de los nutrientes celestiales. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 7. Dice el apóstol Pablo: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Bueno, así esto es lo que quiere decir que hizo José con su familia. Los nutrió, se ocupó de ellos, conforme al número de ellos, dice. O sea que Él los numeró y miró la necesidad de cada uno. Y así el Espíritu Santo mira, Él está actuando, la tercera persona de la deidad. Tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo está mirando la necesidad de cada uno de nosotros. Y siempre con ternura. Esa es la manera de Dios. Dios nunca va a utilizar la dureza. Dios no utiliza. Él quiere que la nueva creación sea fortalecida, sea realmente nutrida. ¿Y qué nos da de comer? La verdad, su palabra. Siempre que demos la verdad, el Espíritu Santo va a dar de comer.
Y los hermanos y los creyentes van a dar ternura, van a crecer. Pero también vemos que tiene que ser con ternura. Esta ternura no es una ternura sentimental del alma, sino se refiere al espíritu de la gracia, en estar presente. Dice con ternura, porque la criatura tiene mucha necesidad y tiene que tener mucha atención. Cuando una criatura nace, tiene que comer cada 2 horas. Y no es que agarra la mamadera y lo que queda en la mamadera usted le da las 2 horas, no, esa es la mamá tira, lava, hierve, a ver, bueno, yo en mi tiempo se hervía por lo menos, y vuelve a limpiar y vuelve a cargar, y si no le da el pecho, y así, hermano, empieza todo un cuidado especial para que crezca hasta que se empiece a fortalecer sus músculos. El creyente ha sido llevado a los lugares celestiales para que habite en los lugares celestiales, para poder disfrutar. En Efesios capítulo 3, vamos a leer en el verso 14. Efesios capítulo 3, en el verso 14. Y esto fue lo que le llevó a hacer esta segunda oración que encontramos en la carta a los Efesios al apóstol Pablo. Una oración por los santos. Y dice, por esta causa doblo mis rodillas. Y va a pedir algo muy hermoso. Y dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En la primera oración dice, en el capítulo 1, dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá dice, para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acá vemos un vínculo más cercano, más íntimo. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder, ¿en dónde? En el hombre interior por su Espíritu. Note que esta fue la oración del apóstol Pablo. Hoy, hermanos, se piden muchas cosas, pero los hermanos que tienen comunión con Dios quieren que los santos sean fortalecidos, sean nutridos, para que el hombre interior sea fortalecido, para que Cristo sea totalmente, plenamente desarrollado dentro de nosotros, para que tome control en nuestra vida, para que podamos heredar todo lo que el Señor ganó, para que no seamos movidos, para que no seamos deslizados, para que realmente podamos esperar la venida del Señor con una verdadera esperanza. Por eso vemos realmente la petición del apóstol Pablo: ser fortalecido con poder en el hombre interior. En Gálatas capítulo 4, vamos a leer en el verso 1. Gálatas capítulo 4, en el verso 1. Note lo que dice aquí. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño. Note que todos nosotros somos herederos en posición y por calidad de hijo, todos somos herederos. Pero si es niño, en nada se distingue o difiere de un esclavo, aunque es señor de todo. Y así hay mucho. Hay mucho creyente que todavía no está seguro de su salvación. Dice, bueno, yo soy hijo de Dios, pero si yo meto la pata, me voy ahí al infierno. Y si le ve al hermano que cayó, seguro se va a ir al infierno ese. Es niño, va a ir al cielo, y cuando esté en el cielo se va a dar cuenta, tarde, que la herencia es en Cristo y que nadie le puede arrebatar de la mano de Dios ni del Hijo. Está escondida su vida. Hay creyente que no vive bajo condenación, bajo culpa. Hay creyente que no puede avanzar, que ve, como habíamos visto en el libro de Hebreos, toda la ceremonia, y ve un montón de protocolos que tiene que cumplir y seguir, y ve de forma natural.
Es niño. El niño no puede disfrutar de la gracia. Por eso, hermanos, necesitamos ser nutridos. Y el Señor, note la provisión que hizo, Él se encarga. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Y es lo mismo que usted, hermano, tenga una casa muy linda y vaya a dormir ahí en la calle. Saque ahí un trapo de piso viejo y esté durmiendo en la calle. Qué raro, ¿no? Bueno, así hacen mucho, hermano, por desconocer la palabra, por no alimentarse de la palabra. Viven por debajo de sus derechos, viven por debajo de lo que somos hijos de Dios, pero vivimos como si fuésemos esclavos. El esclavo no tiene derecho, hermano. Y así muchos de nosotros pensamos que no tenemos derechos. ¿Será que Dios me quiere dar? ¿Será que el Señor me quiere bendecir? El Señor ya nos bendijo. Muchas cosas tenemos que resolver, hermano, porque nuestra mente viene del mundo, mente de esclavo traemos. Y si caemos en la legalidad, peor. Y si caemos en la gracia mezclada con ley, que hoy está abundantemente esparcida por todos lados, peor que la ley. Porque la gracia mezclada con ley es peor que la ley, hermano. Entonces necesitamos resolver muchas cuestiones. Somos herederos de Dios y tenemos que andar como herederos de Dios. Nos cuesta porque el enemigo siempre pone su límite y dice: no, vos no mereces, porque él mira nuestro estado, pero Dios mira nuestra posición. Entonces tenemos que resolver, o es por estado o es por posición. Las bendiciones son por posición. Ahora, lo mejor usted va a alcanzar cuando usted tenga madurez. El auto lo va a poder manejar cuando usted pueda sacar el registro, pero ya es suyo. ¿Me entiende? Pero no vaya a pensar que usted no es dueño de todo. Hay muchas cosas, hermano, que se entienden mal. Vamos a leer en 3 de Juan, en el verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Así una vez vino un joven y me preguntó: yo no sé si el Señor me quiere bendecir. A veces está esa duda. ¿Será que el Señor me quiere dar? Yo necesito tantas cosas y soy tan infiel. Miramos nuestra infidelidad. Bueno, amado, dice: yo deseo. Dios tiene deseo por nosotros. Por supuesto, a medida que vamos creciendo, Él nos va a dar más. Pero, hermano, necesitamos fortalecernos, conocer el deseo de nuestro Padre. Yo deseo, dice, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. El creyente que escucha la verdad y que anda en la verdad. ¿Cómo es andar en la verdad? Bueno, hay hermanos que tienen paso más largo que otros, ¿sabe? Estamos aprendiendo la verdad y algunos estamos dando pasitos en la verdad, poco a poco, pero estamos en el camino correcto. Y hay hermanos que ya dan un paso y ya están caminando con el Señor, y hay hermanos que ya están corriendo, pero todos andan en la verdad. Lo importante, hermano, es andar en esta verdad que no condena, en esta verdad donde el Señor nos muestra lo que somos a sus ojos. Es muy importante, porque en el momento que nosotros pensemos que merecemos algo por nuestro mérito, vamos a tener que sostenerlo a todo lo que tenemos, supuestamente por nuestro esfuerzo, siguiendo teniendo mérito, buscando tener ese mérito siempre.
Y eso, hermano, nos va a hacer sacar los ojos de los méritos de aquel perfecto que nos dio por gracia. Pero eso, si no se resuelve en nuestra mente y en nuestro corazón, solo el Espíritu Santo puede revelar. Los que están en Cristo, en el reposo, en el reposo absoluto. Tenemos que aprender para no desfallecer. Tanto el hambre que trae el inconverso, como el hambre que hay hoy, hermano, por la falsa doctrina, por la doctrina mezclada, hace desfallecer, trae debilidad. Por eso vemos que se ocupó José no solamente de darle la herencia, sino de alimentarlos. Debemos alimentarnos, hermano. Y podemos leer también en Primera de Pedro, se me viene al corazón este verso tan precioso. Primera de Pedro. En el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Dice en el verso 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las acusaciones, detracciones que queremos levantar contra nuestros hermanos, mirando alrededor en vez de mirar al Señor. Desead. Primeramente, hay algo para desechar, algo que no nos ayuda en nuestra vida espiritual, para luego poder desear con libertad, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Hermano, el Señor con ternura primeramente nos da la leche espiritual. Eso es lo que primero vamos tomando, ese alimento tan rico para la criatura. Te ve cuando nace la criatura y busca el pecho de la mamá, ¿eh? Y qué lindo se prende, ¿no? Pero después tiene que largar, ¿eh? Porque algunos ya agarran y ya, quizás mira, ahí tenemos uno ahí. Pero no, tiene que largar porque tiene que comer alimentos sólidos. Tiene que ocupar los dientes. Pero necesitamos desear como un niño recién nacido. Usted al niño recién nacido, cuando llora y tiene hambre, le puede acariciar, le puede cantar, le puede contar un chiste, le puede poner una música, pero si no le da la leche no se va a calmar. Bueno, así es con el creyente, que está bien formado, tiene hambre, entonces tiene que ser alimentado. Primeramente tiene que tomar leche, para luego darle un alimento más sólido. Y dice, la leche espiritual no adulterada. Cuando vivía en Formosa, vendían leche y pasaba a la tarde el lechero. A la mañana, pasaba el lechero. Y te tomaba esa leche y era con sabor a leche, era más pura que la del sachet, pero ya estaba bautizada ya. O sea, se nota que tenía un poco de agua. Estaba adulterada. Hermano, muchos adulteran la palabra. No hay que adulterar la palabra. Tiene que ser la palabra pura, la gracia pura. Porque el deseo es de Dios, dice, para que por ella crezcáis, para alcanzar más de esta salvación, para alcanzar salvación. Este es el deseo, y así vemos a José. Vemos a José realmente alimentando a los suyos. Y dice, vamos a volver en Génesis capítulo 47 en el verso 13. Habíamos visto que esto ocurrió durante los 7 años de hambre que
que vinieron después de los 7 años de abundancia sobre la tierra. Y dice, no había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Acá y aparentemente no puede haber hambre en Canaán, pero estamos en los últimos tiempos. Hermanos, si hemos encontrado una veta donde sale comida, tenemos que chupar la miel de la peña, porque el Señor viene pronto y cada vez hay menos, pero también donde hay va a haber más. Parece que se contradice, pero si hay, va a haber más. La palabra desfallecer significa que la tierra desmayaba hasta morir. Y esta es la miseria que hoy el Espíritu Santo nos muestra que hay en este último tiempo, un tiempo de apostasía. Primeramente muestra la miseria del hombre sin Cristo. Y especialmente habiendo uno que está administrando mucha abundancia. José, hermano, ahora va a mostrar los derechos de redención sobre la tierra y sobre los hombres y sobre todo lo que el hombre posee. Vemos que justamente para que el hambre no llegue al hombre, Dios hizo lo que dice en Juan 3:16. Vamos a leer este verso que es el corazón de la Biblia. Juan 3:16. Yo creo que conocemos todo de memoria, pero cuando era chiquito, creo que es uno de los versos que primero me enseñaron. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a este hombre que estaba en tan grave necesidad, desfalleciendo por el pecado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así vemos que Dios vio la gran necesidad y Dios envió a José antes del tiempo del juicio a Egipto. Lo envió al mundo para que José pueda salvar al mundo. Y vamos a ver que José va a lograr salvar a todo Egipto, pero todo Egipto luego le va a pertenecer a él. Y esto es lo que Dios hizo. Dios vio la necesidad del hombre, especialmente el hombre había ido lejos de Él, pero Él va a reunir a todos alrededor de Él. Ahora todo va a ser juntado, todo lo que se perdió, todo lo que se esparció por causa del pecado en todos estos miles de años, va a ser juntado a través de Cristo, porque Dios envió a su Hijo. Así como Dios envió a José previendo la necesidad, porque usted dice, ¿por qué José fue a Egipto? Bueno, porque Dios tenía que trabajar en la vida de José. Cuando Ana habla de las salvaciones de Jehová, otra vez vemos lo mismo. Había un propósito más grande que solamente trabajar en la vida de José. Dios había visto la necesidad que había y que venía sobre el mundo. Entonces Dios mandó a José que sufra, que fuese humillado, porque José iba a salvar a Egipto. Y así vemos que de tal manera amó Dios al mundo, que también envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre estaba a punto de desfallecer, pero vemos que el Señor nos dio a su Hijo y nos administra la verdadera bendición. La bendición está en Él. ¿Te quieres ser bendecido? ¿Más? Vamos a ir al Hijo. Él está cercano a nosotros. Él nos abrió las puertas. Entreguemos nuestra vida a Él, porque esto es lo que va a ocurrir ahora. Él va a hacer uso de sus derechos como Redentor. Y esto vamos a ver con la ayuda del Señor. Pero ya tenemos tiempo. Vamos a ver en Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 9. Primera de Juan, capítulo 4,
en el verso 9. Aquellos que hemos acudido al Señor, hermano, pasamos por luchas, pasamos por pruebas, pero estamos siendo enriquecidos más y más. Dice la palabra, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, otra vez dice, le envió a su Hijo unigénito al mundo. Estábamos a punto de perecer. Esto es lo que decía Israel, Dios le había enseñado. Yo soy, había a punto de perecer, no me acuerdo, alguien se va a acordar. No, esa es otra cosa. Bueno, yo sé que el que escucha era como un cananeo, pero como a punto de perecer. Así nos encontró el Señor. Bueno, la idea, no recuerdo, mi mente cada vez parece que me acuerdo menos, pero así nos encontró el Señor. Justo, Él nos agarró justo a tiempo. ¿Cómo dice, hermana? ¿Qué dice el versículo? Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios un arameo. Ahí está. Un arameo a punto de perecer. ¿Cómo es? Deuteronomio 26:5. Un arameo a punto de perecer. Fue mi padre, dice. Y así también como nuestro padre Adán éramos nosotros. Pero el Señor vino y murió en la cruz. El Padre envió a su Hijo, se mostró su amor para que vivamos. Y así vemos a José simplemente para que vivamos. Simplemente para que vivamos. Y dice también, vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, en el verso 10. Si José no estaba en Egipto, toda la nación iba a morir, iba a perecer. Sin duda, iba a perecer. La nación de Egipto iba a perecer, hermano. Pero vemos que Dios envió a José. El Evangelio de Juan, capítulo 10, en el verso 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que vivamos. Él vino para que vivamos. Y para que vivamos una vida abundante. Una vida fortalecida. Hermano, no es solamente ser salvo. Ahora vamos a ser fortalecidos en el hombre interior. Ese es el deseo de nuestro Dios. Por eso mandó Dios a su Hijo, para que tengamos una vida fortalecida, una vida abundante. Y dice también en el verso, vamos a volver en Génesis capítulo 47, en el verso 14. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto. Le despojó. La palabra recoger significa juntar del piso, juntar del suelo, literal. ¿Sabe por qué el dinero no servía de nada? Y así es para alcanzar la bendición, estas clases de bendiciones que el hombre no consigue acá en la tierra. El dinero no sirve. Entonces todo fue a parar, dice, recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en la casa de Faraón. Bueno, así vemos que él empieza a juntar. Él empieza a juntar. Y dice en el verso 15, acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Así va a venir el hombre a aquel que puede ayudarle. Hay uno solo que le puede ayudar, aquel que vino para que tengamos vida en abundancia. Y José dijo, dad vuestros ganados, verso 16, y yo os daré por vuestros ganados, si se ha acabado el dinero.
Y ellos trajeron sus ganados a José. Y José les dio alimentos por caballos. Seguramente todo el caballo flaco habrán entregado, pero él tomó. Y por ganado de las ovejas, y por el ganado de las vacas, y por asnos, y les sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Y acabado aquel año vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Note que se va apoderando de todo. Parece, un capitalista. Pero acá hay una lección, porque José es aquel que envió Dios. Es el Redentor. Y ahí el hombre va entregando, le va entregando. De a poco el hombre se entrega al Señor. Primero entrega su dinero, luego entrega su ganado. Y acabado aquel año, dice el verso 18, vinieron a él el segundo año y le dijeron: no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado, también el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos? Así nosotros como nuestra tierra. ¿Y qué le pide ahora a José? Cómpranos a nosotros. ¿Será que va a tener tanto dinero para comprar a todo Egipto? Cómpranos a nosotros. Qué hermosas palabras. Y nuestra tierra, siervos de Faraón. Y seremos nosotros y nuestra tierra, siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos, y no sea asolada la tierra. Entonces compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos. Y la tierra vino a ser de Faraón, y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón, y ellos comían la ración que Faraón les daba, y por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo: he aquí, os he comprado hoy a vosotros, a vuestra tierra, para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Se ve que en ese tiempo había propiedad privada, porque note que no pertenecía a Faraón lo que había. Y así el hombre, hermanos, muchos piensan que el hombre, algunos han sido predestinados para ser salvos y otros predestinados para ir al infierno. Dios respeta la voluntad del hombre sobre su vida. Él tiene que venir y entregarse, y entregar lo suyo, porque todo es por Él y para Él. Amén. Y note que esto es algo que el Señor esperó. José esperó a que el pueblo venga y se dé voluntariamente. Así el hombre viene voluntariamente y da. Muchos en este tiempo tratan para que el hombre dé o se rinda o haga, hacer cierta coerción. Hay cultos que son especialmente para pedir, y todo es esa temática. No, el Señor va a actuar. A veces queremos hablarle a una persona que se entrega al Señor y no se entrega, está dura. El Señor va a actuar, porque Él está esperando. Él está esperando porque Él ya hizo la redención, la provisión ya fue hecha. Y ahora el corazón del hombre va a responder en su tiempo. No podemos nosotros alterar el tiempo de Dios en todas las cosas. Vemos que José se adueñó, y esto es lo que vemos aquí en este capítulo, el derecho de redención. Él va a ejercer derecho de redención, pero Él va a esperar. Porque Él está juntando todo lo que se había esparcido.
El hombre en el huerto del Edén tenía comunión con Dios y estaba alrededor de su Dios. Su vida tenía que ser vivida alrededor del árbol de la vida, que era el centro del huerto. Pero muy pronto el hombre se apartó. Vemos las 3 entregas de Dios en Romanos capítulo 1. El hombre se fue lejos de Dios. Y cuando el hombre cayó, la creación también se fue lejos de Dios. Todo quedó lejos de Dios, todo disperso, la creación, el hombre, el ganado, todo, hermano, todo quedó lejos de Dios. Pero ahora vemos que el Señor empieza a reunir todo. José empieza a reunir, a traer otra vez a los depósitos celestiales de Faraón, que representa al Padre en este caso. Hermano, el Señor juntará de nuevo, y esto es lo que vemos desde que comenzó el tiempo. Había una línea de fe y había una línea que no era de fe. Dios se juntaba y habitaba entre ellos, y Dios juntaba. Luego vino el diluvio, 8 dentro del arca, pero también Dios juntó a la creación. Otra vez reunidos en el arca que es Cristo, la creación y el hombre. Y otra vez vemos que luego toma a la familia, a Abraham y a toda la descendencia de Abraham. Hasta que llega este tiempo y ahora Dios está tomando un pueblo, reunido, un pueblo para su nombre, que es la iglesia. Y así Dios se está reuniendo hasta que Él va a reunir en el milenio todo. Todo será reunido. Porque ese fue el plan, el propósito siempre fue este. Pero ¿dónde sacó la capacidad de poder pagar por todo esto? En la cruz. En la cruz Él hizo la gran compra, hermano. Nosotros no imaginamos el dinero que se desembolsó en la cruz para llegar a reunir todas las cosas. Es grande, hermano. El Espíritu Santo nos tiene que revelar el plan de redención. Vamos a leer en Efesios capítulo 1 en el verso 9. Efesios capítulo 1 en el verso 9. Y ya con este vamos a ir terminando. Efesios capítulo 1 en el verso 9. El Señor vino a reunir lo disperso, lo que se había perdido, toda la pérdida que tuvo el Padre. Pero no es que, otra vez decimos, por fuerza. Él fue levantado y Él los atrajo en la cruz. Él nos atrajo a Él. En Efesios capítulo 1 dice en el verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Su buena voluntad le plació, le salió de ese corazón que Dios tuvo, no dejar la cosa así, dispersa, al hombre sufriendo, a la creación sufriendo, todo desordenado, sino dice en el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Y esto es lo que vemos acá. Él se está reuniendo todo. Esta es la última dispensación. Ya vinieron sus hermanos de lejos. Su familia, su padre está reunida con Él. Ahora Egipto, la creación tiene que ser levantada. Y esto va a ocurrir en el tiempo milenial. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación. Esta es la dispensación del reino, la que está por comenzar en este tiempo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo va a ser reunido, hermano, y Él va a ser la cabeza ya no solo de la iglesia, sino que va a ser la cabeza universal de todas las cosas, porque todo va a ser reunido alrededor de Él. Bueno, pero es más profundo, tenemos que seguir mirando estos pasajes. Que el Señor bendiga la porción de su palabra.